Respecto del COVID-19, de la pandemia, sabemos que en el AMBA sigue estando el principal foco infeccioso en nuestro país. Sin embargo, ese foco se va expandiendo como una mancha de aceite que lentamente se esparce en abanico hacia el interior del país. En provincias que hasta hace muy poco tiempo contaban los casos con los dedos de una mano diariamente, como Tucumán, por ejemplo, hoy tienen 400, 500, 600 casos por día, ni hablar de Santa Fe. Pero en nuestra provincia, el caso de Mar del Plata es el más preocupante, pero no el único. También en Tandil, también en Olavarría, en Junín, en Bragado, localidades en donde el COVID impacta fuertemente. Y en referencia justamente a Tandil y a Olavarría, nos detenemos allí porque han adoptado sistemas y medidas que van de alguna manera a contramano de lo planificado integralmente desde el Ministerio de Salud de la provincia y del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para todo el interior bonaerense con el sistema de fases que todos conocemos. ¿Cuánto complica justamente la lucha contra el COVID en toda la provincia el hecho de que municipios como estos dos adopten medidas y sistemas divergentes? Pues bien, se lo vamos a preguntar ya mismo al jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Salvador Giorgi. ¿Qué tal, Salvador? Buen día, ¿cómo estás? Gabriel Prosperi te saluda. Buen día, Gabriel, ¿cómo andás? Bueno, la consulta ya está hecha. ¿Qué pasa con Tandil y Olavarría en estos casos con estos municipios que van un poco a contrapunto de lo que ustedes han planificado? Bueno, la verdad que nos parece un error que municipios como Tandil se declare independiente de la provincia de Buenos Aires y que se maneje con absoluta anarquía y desorden, digamos. Que justo hoy en este momento de la pandemia, con esta cantidad de casos, es fundamental estar alineados con las políticas sanitarias, no solo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino también con el gobierno nacional, ¿sí? Porque es el Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria que rige sobre todo el territorio bonaerense. Y ese sistema de semáforo que hicieron en Tandil, la verdad que es mucho más permisivo que el sistema de fases que tenemos nosotros, y que aparte se ideó con un criterio sanitario, se ven diferentes parámetros, no sé, la cantidad de camas que tiene ese sistema o ese municipio, ese sistema de salud, la cantidad de casos contagiados, la velocidad de la curva de contagios, y todo eso se analiza con nuestros equipos técnicos y también con jefatura de gabinete y en diálogo permanente con los intendentes. Así que por eso nos parece totalmente irresponsable, digamos, esa actitud que han tomado estos municipios. En el caso de Olavarría, abriendo locales como gimnasios que no estaban permitidos en fase 4. ¿Esto los preocupa? Digo, las aperturas focalizadas en determinados rubros que puedan generar justamente un cimbronazo para el resto de la comunidad. Sí, digamos, y no solo Olavarría también, Bahía Blanca también abrió shoppings y está en fase 4, Olavarría, como decimos, también está en fase 4, digamos. Los casos no paran de aumentar, pero lo que más nos preocupa son por lo que genera en los municipios vecinos, ¿sí? Pues sabemos que hay circulación entre municipios y esa actitud irresponsable que tienen esos intendentes repercute sobre los municipios aledaños que están tomando las medidas correctas. Y eso sucede tanto en Tandil, en Olavarría, también sucede en Pinamar, ¿sí? En Pinamar, que también ellos están en fase 4 y han realizado algunas aperturas de bares y de negocios, y eso repercute en los municipios vecinos de Gesell y de la costa. En Mar del Plata ocurrió lo mismo. Entonces, porque como vos bien dijiste al principio o antes cuando estabas escuchando, que esto se expande como una mancha de aceite. No solamente esa mancha de aceite es desde la capital federal hacia el primer, segundo, tercer cordón del conurbano, sino también, por ejemplo, que sucede en el municipio de General Pueyrredón, en Mar del Plata. Entonces empieza, que también tiene muchos casos, empieza a expandirse en los municipios vecinos, ¿sí? Hacia Miramar, hacia Balcarce y Malchiquita, Bahía Blanca, lo mismo. Entonces nos tenemos que ocupar no solamente de estos municipios que responsablemente tienen aperturas indiscriminadas o habilitan negocios o locales o actividades que no están permitidas, sino de los municipios vecinos que vienen haciendo
cosas bien. Y eso también nos preocupa y obviamente nos está ocupando. Entonces empezamos a realizar operativo detectar en esos municipios vecinos para llegar antes de un posible brote, ¿sí? El operativo detectar es la búsqueda activa de los casos sospechosos, ¿sí? Que se va con un equipo casa por casa en los barrios donde hubo casos positivos. El ministro Goyán ha dicho que ya en Mar del Plata el virus se está comportando como en el AMBA. Esto significa que seguramente va a tener circulación comunitaria durante varias semanas, tal vez meses, y nos estamos acercando a la temporada. No solamente, Salvador, estará el peligro entonces de que llegue gente desde el AMBA a Mar del Plata y pueda complicar la situación, sino que sea un efecto feedback, es decir, que el virus circule por toda la Ruta 2 en ambas direcciones. ¿Temen eso? Bueno, en Mar del Plata se tiene más de 8.000 casos confirmados, ¿sí? Y los casos diarios de Mar del Plata se encuentran en la misma cantidad de los casos de los municipios del AMBA. ¿Sí? A veces viene La Matanza, Quilmes, Mar del Plata, digo, está en orden la cantidad de casos diarios que tienen los municipios del AMBA. Nos preocupa obviamente la temporada o la posible temporada que vaya a haber. Pero lo que estamos viendo nosotros es que hay un cierto viraje, ¿sí? Desde los casos que están en el AMBA empiezan como a irse hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. En el AMBA, como bien dijiste vos, hay cierta estabilidad, digamos, hay los casos diarios son entre 4.000 y 5.000 casos por día, si se mantiene más o menos en ese rango, pero empiezan a aumentar con mayor velocidad hacia la provincia de Buenos Aires. Y eso es lo que nos está preocupando, porque hay municipios dentro de la provincia de Buenos Aires que no están preparados sanitariamente para un posible brote o una satura, o que si el sistema se puede estresar rápidamente. Y eso que nos preocupa es los municipios de la costa. Sí, Mar del Plata, si bien hoy en día tiene un 60% de ocupación de camas, sabemos que si va mucha gente a veranear al municipio de la costa, ese sistema no va a dar abasto y se va a estresar, pero no solamente el sistema de salud, sino también el sistema de el laboratorio, el tratamiento de las muestras. Cuando nosotros hablamos de un estrés del sistema sanitario, no son solamente las camas clínicas, terapia intensiva, ¿sí? Son los diagnósticos, el sistema del centro de telemedicina que llaman por teléfono a todos los pacientes con casos activos, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que si eso sucede, vamos a tener en la temporada, vamos a tener que actuar, digamos, de idear alguna otra estrategia para contener el virus en todos estos municipios. Porque, como te digo, no va a dar abasto el sistema de salud. Si va mucha gente, qué sé yo, ¿por cuánto viajan a la costa? 3 millones de personas. Imaginamos que van a ir menos, porque estamos en medio de una pandemia, y creo que si con estos números, si se sostienen hasta diciembre, posiblemente en muchos municipios bajen de fase y pasen a fase 3, lo cual eso va a impedir la circulación, pero sabemos que hay gente que va a ir igual, digamos, y eso va a ser muy difícil de impedirlo. Entonces también nos tenemos que preparar para esa posible temporada, sea cual fuera, con muchos protocolos, muy normatizada, pero sobre todo preparando así el sistema de salud para que dé abasto o el sistema de salud de la costa y también de las derivaciones que vamos a tener que hacer, porque justamente ese sistema de salud de todos los municipios de la costa se va a estresar. Estamos hablando con Salvador Giorgi, es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Salvador, hablabas recién del agotamiento del sistema sanitario y haciendo el foco específicamente en los profesionales de la salud que están sobrellevando titánicamente la lucha contra el COVID-19 desde el mes de marzo. ¿Está en carpeta la posibilidad, si esta situación continúa y si el sistema se sigue agotando, de contratar, activar aquella primera intención o posibilidad de traer médicos desde otras latitudes a actuar en la provincia de Buenos Aires? No, lo que pasa es que no hay que traer médicos, lo que hay que hacer es bajar la cantidad de casos. Hoy en día los médicos, los trabajadores de salud es un recurso finito y muy demandado en todo el mundo.
esa posibilidad que nosotros habíamos hablado a principios de abril, porque sabíamos que preveíamos cómo iban a venir la curva de contagios, que habíamos pensado en un esquema de traer médicos cubanos, que Cuba tiene un sistema solidario de salud que manda cuadrillas de médicos a toda parte del mundo. De hecho estuvieron en Europa, digamos, o sea, es todo el mundo que manda médicos cubanos. Cuando planteamos esa posibilidad, bueno, hubo muchísimos medios que salieron, sociedades científicas, médicas, que salieron a jugar en contra y empezaron a decir cómo íbamos a traer médicos y acá había lo suficiente. La realidad es que no, sobre todo en Mar del Plata, donde hay una faltante estructural de médicos o de recurso humano sanitario, históricamente, no es ahora, ¿sí? Entonces estamos viendo otras estrategias, ¿sí? Lo principal y lo fundamental es bajar el número de casos. En particular, en Mar del Plata, estamos barajando, en Mar del Plata y en toda la costa, ¿sí? Estamos viendo muchas opciones y viendo cuál va a ser distinta estrategia para poder afrontar la posible temporada que se venga. Uh-huh. En ese sentido, sí, estamos viendo de que médicos residentes puedan ir a rotar a la costa para sostener el sistema de salud. Estamos hablando con intendentes que tienen a cargo el primer nivel de atención, y los centros de salud. Ahí vos tenés médicos clínicos que pueden ir a prestar servicio a los hospitales en una sala de terapia, donde vos tenés un terapista que los coordina, y empezamos a hacer unos cursos, ¿sí?, de capacitación, cursos intensivos, capacitación en terapia, de manera virtual, obviamente, para que esos médicos que tienen una base, son médicos clínicos, sepan algunas cuestiones de manejo de la terapia, siempre coordinado por un terapista. Bueno, eso es también, lo que estamos haciendo es reforzar, digamos, las terapias y los hospitales. Pero, como bien dijiste vos, que la verdad, los médicos están muy cansados, están agotados, sí, es muy intenso el trabajo que sigue en una terapia. Y además cada vez hay más y más pacientes. Hoy en día el porcentaje de ocupación de camas es el 65%, 65, 66. Pero se maneja siempre en ese porcentaje. Y entonces, ese porcentaje se sigue manteniendo hace semanas. Entonces uno dice, bueno, el porcentaje viene bien, ¿sí?, el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva. Viene estable, pero la realidad es que nosotros estamos semana a semana sumando camas de terapia intensiva a los hospitales provinciales y hospitales municipales de la provincia de Buenos Aires. Entonces la ocupación total de camas va aumentando, pero el porcentaje se mantiene. No sé si me explico. Sí, totalmente. Pero estamos dotando al sistema todas las semanas, llevando respiradores, monitores, camas. La cantidad de camas total ocupadas aumenta, sí, pero como estamos metiendo más camas, el porcentaje se mantiene. Entonces, vemos con cierta preocupación esto que está sucediendo, porque estamos recargando el trabajo de los médicos y los enfermeros y todo el equipo de salud de los hospitales, y obviamente que ellos están no solamente agotados, sino también indignados, porque cuando salen de los hospitales ven a la esquina, o el barcito de la esquina, a los jóvenes tomando una cerveza, gente yendo al gimnasio, un grupito de personas en una casa tomando mate. Entonces, sentimos que hay un sector de la sociedad que está disociada de la realidad de lo que se vive en una terapia intensiva. ¿Cómo sigue la relación, la conexión con el Ministerio de Salud porteño luego de las rispideces políticas de los últimos días? Nosotros tenemos muy buen diálogo con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, con Fernán Quirós, el ministro habla muy seguido, pero sí lo que entendemos es que lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires y lo que ha pasado en algunos otros municipios, que tienen muchas presiones de cierto sector de la sociedad y cierto sector económico que han cedido, y por eso es que creemos que han abierto los bares, han abierto negocios. Eso no solo pasó en la Ciudad de Buenos Aires, también ha pasado en Mar del Plata, en Bahía Blanca o en La Garría, ¿sí? Que creemos que sucedió eso, digamos, porque nosotros cuando hablamos con el ministro de Salud, con Fernán Quirós, él siempre estuvimos trabajando en la misma línea, que es intentar disminuir el número de casos. ¿Y se está logrando? Bueno,
como te decía, en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA viene con un número estable de cantidad de casos diarios, ¿sí? No está aumentando. Por eso creemos que está haciendo una especie de viraje. Esto habría que verlo más en el tiempo, ¿sí? Pero, digo, en un análisis más largo, más temporal, pero lo que estamos viendo es que parece que la cantidad de casos que ahora están en el AMBA están como virando hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. Interior de la provincia de Buenos Aires, interior del país, ¿sí? Si uno puede ver la película entera de que empezó la pandemia ahora, y va viendo, como decía Borges, con una mancha de aceite, ¿no? Que empieza en la capital derecha y va extendiendo, y creo que estamos en esa transición, ¿sí? Donde el virus los casos, digamos, del virus están pasando desde la capital y el conurbano bonaerense hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, el interior del país. Por eso tenemos tantos casos en Santa Fe. Santa Fe tiene la misma cantidad de casos diarios que tiene ayer tuvo más cantidad de casos diarios que la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Creo que Santa Fe estaba algo así como 1.500 y la ciudad de Buenos Aires 1.010, una cosa así. No tengo bien el número acá, pero digo, tuvo más casos de Santa Fe que la ciudad de Buenos Aires. Por eso digo, hay una especie de viraje, ¿sí? Hacia todo el interior. Estaremos atentos y atentas todos y todas a ello. Y por supuesto, la mejor manera de informarnos es yendo a las fuentes, a quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante justamente la planificación en contra del COVID-19. En este caso, Salvador Giorgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Salvador, por estos minutos. Gracias. Y bueno, si actuamos responsablemente, yo creo que el sistema de salud no va a colapsar. ¿Sí? Muchas gracias. Esperamos a eso. Hasta luego.